tardes. Me imagino que ya tenéis en pantalla la presentación, ¿no? Visibilidad y difusión de la investigación a través de las redes sociales, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar un poco también, como venimos hablando, de difusión, de divulgación y de todas estas cosas a lo largo del curso. Entonces también vamos a hacernos visibles y vamos a difundir también investigación, puede ser investigación propia o otra investigación que encontremos por ahí, y vamos a difundirlo a través de redes sociales. La cosa sería hacer visible la nuestra y difundir la de otras personas y también la nuestra, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos todo el mundo tiene idea de lo que es una red social, ¿no? Que al final es aquel servicio web o aquella aplicación que permite a unas personas conectarse con otras. Tampoco creo que esto tenga mayor dificultad, ¿vale? Después, daros cuenta que tenemos redes sociales y tenemos una serie de redes sociales de uso cotidiano, ¿vale? Esas redes sociales de uso cotidiano, a ver, me dice Sergio que hay eco con los micros, voy a cerrar. A ver, ahora creo que eso es, ya ha dejado de haber eco con los micros, ¿vale? Tenemos lo que llamamos, vamos a decir, redes sociales de uso cotidiano o de uso más común, que son las que más o menos utiliza todo el mundo, pues que puede ser o que todo el mundo conocemos. Twitter, Facebook, incluso YouTube ahora ya tiene formato de red social, ¿de acuerdo? Y otras que igual no se conocen tanto, pero que también se usan mucho, como puede ser Pinterest y alguna más así. Pero también debemos tener en cuenta que tenemos algunas redes sociales profesionales o científicas, ¿vale? No sé si alguno tiene cuenta en LinkedIn, pero ya veis que esa es una red social donde hay mucha menos interacción y casi la gente lo que muestra más es sus currículums, aunque de vez en cuando también se deja algún post o algún mensaje o algo así. Y otra que tenemos va a ser la de ResearchGate, ¿vale? Esto es, como os comentaba el otro día, es ya una red social, pero exclusivamente para científicos o para investigadores, ¿de acuerdo? Es lo que le llaman el Facebook de los investigadores, ¿vale? Entonces, sí que tenemos que tener en cuenta que existen ese tipo de redes sociales. Entonces, ahora bien, mucha gente se pregunta una cuestión, una cosa. Recordad que estábamos hablando de la imagen digital. ¿Es conveniente tener un perfil profesional y un perfil personal en las redes sociales? ¿Separamos? ¿Juntamos? ¿Qué hacemos? Aquí hay opiniones para todos los gustos, ¿de acuerdo? Pero quizás un poco la más mayoritaria es la que dice que no tiene mucho sentido tener dos perfiles separados, porque al final somos una única persona, ¿de acuerdo? Entonces, mucha gente que estudia redes sociales, que investiga en redes sociales, sí que dice que mantener dos perfiles separados que no suele ser óptimo ni recomendado. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué ocurre? Que estamos atendiendo dos emails, dos correos electrónicos, quiero decir, dos cuentas separadas. Al final se nos va a complicar. Otra cosa es que nosotros seamos capaces de gestionar nuestra privacidad, ¿vale? Gestionando nuestra privacidad podemos gestionar quién ve determinadas cosas, ¿vale? La cuestión es esa, que si nosotros en la vida real no hay una línea clara que separe lo profesional de lo personal, y si os dedicáis a esto de la investigación, vais a ser investigadores las 24 horas del día, eso tenerlo claro. Entonces, bueno, pues en lo virtual tampoco interesa mucho pues conseguir esto o tener esos perfiles separados. Pero ya os digo, esto ya para gustos y cada uno que haga lo que considere oportuno. Lo que sí que no entendáis esto como que haya que mostrar absolutamente todo, lo personal y lo profesional, no. Hay cosas que pertenecen a la vida íntima de las personas o a cada persona y que no hace falta mostrarlo, ¿de acuerdo? Entonces esto es un poco, bueno, retomando lo de la imagen, de la identidad digital. Una de las redes comunes o de uso más común que existen a día de hoy es Twitter, ¿vale? Entonces nosotros vamos a intentar utilizar Twitter para difundir. En Twitter a día de hoy hay millones de usuarios. Entonces daros cuenta que nuestra potencial audiencia, cuando hagamos difusión de nuestras investigaciones o divulgación o queramos lanzar una entrada de nuestro blog, Twitter tiene un potencial enorme.
Porque en Facebook en muchas ocasiones si lanzamos esto, un post o un tweet, un post, un vídeo, algo, va a quedar como si dijéramos solo para el número de amigos que nosotros tenemos en la mayoría de los casos. En cambio, en Twitter la audiencia potencial es mucho mayor. Imaginémonos una persona que solo tiene un seguidor, pero que ese seguidor tiene 6 millones de seguidores. Pues si yo lanzo un tweet y esa persona me lo retuitea, al final mi audiencia potencial está creciendo de forma exponencial. ¿De acuerdo? Me imagino que todo el mundo ya más o menos sepa lo que es Twitter. Si no lo sabéis, nosotros os hemos dejado en la plataforma donde pone material obligatorio una presentación muchísimo más extensa que esta, donde vienen ahí explicados todos los conceptos básicos de Twitter y de otras redes sociales. Por ejemplo, de Twitter explica lo que es una mención, un replay, vamos, todo eso. ¿De acuerdo? Y así todo, luego en las tareas hay manuales bastante extensos por si alguien no utiliza habitualmente pues este tipo de redes, ¿vale? Entonces, bueno, al final, ¿qué es Twitter? Twitter tenemos claro que es una red social, todo el mundo lo tiene claro, pero tiene una característica especial y que la define o diferencia de otras muchas, que es que al final todo se dice en 140 caracteres. ¿Vale? Pero dentro de estos 140 caracteres podemos incluir menciones, podemos incluir enlaces y podemos incluir imágenes, un montón de cosas. ¿Vale? Entonces, bueno, una forma de hacerlo es poner el título de una entrada de nuestro blog, copiamos y pegamos el enlace a esa entrada y ya lo tuiteamos. Así estamos difundiendo un poco lo que nosotros hacemos. Porque, bueno, me imagino que si os han hablado del proceso investigador, el final del proceso es la diseminación de los resultados. Bueno, pues esto puede ser una fórmula para diseminar y difundir los resultados que nosotros vamos haciendo. Al final lo de Twitter, pues un poco como todo, va a depender de quién te rodees y de quién sean las personas que a ti te rodean. ¿De acuerdo? Si tú entras en interacción y estás siguiendo y te están siguiendo profesores de otras universidades, científicos, etcétera, etcétera, es muy buena opción para lanzar ahí nuestras intervenciones en post, o nuestros papers, ¿vale? Una serie de cosas que vamos haciendo en nuestra investigación un poco diaria. ¿Vale? Luego ya otra red a la que podemos pasar y de la que os he comentado antes un poco es esta, es ResearchGate. ¿Vale? Esta ya es una red especializada. Esta va única y exclusivamente dirigida a científicos. ¿Vale? Es casi como tú ahí vas subiendo las publicaciones que vas teniendo y en muchas ocasiones también lo bueno que tiene es que puedes adjuntar el texto completo. Y luego, pues lo de siempre, tienes un sistema de seguir a personas, las otras personas te siguen a ti y si alguien ha colgado el texto completo, tú puedes descargarte el texto de esa persona. Por ejemplo, voy a poner un caso mío, yo tengo una validación de un cuestionario que hice, entonces en el propio paper el cuestionario no está. Entonces aquí te dejan subir material complementario. ¿Qué he hecho? Yo he subido el paper o el artículo y además como material suplementario o complementario he subido el propio cuestionario, la propia escala. Entonces si alguien quiere y accede ahí, se puede descargar ya la escala, ¿vale? Que no estaría accesible dentro del propio artículo. También tiene un sistema como de foro, ¿vale? Ya lo iréis viendo, puedes tener unos intereses que te vas suscribiendo a esos intereses y luego la gente va preguntando, ¿no? sobre esos intereses o esos aspectos y puedes ir entablando pues, contacto al fin y al cabo con investigadores de diferentes partes del mundo. ¿Vale? Esto es un poco, ya os digo, una red social normal, pero es especializada y ahí dentro solo hay investigadores. La cuestión es, ¿cómo puedo gestionar tantas redes? Porque daros cuenta que nosotros os hemos enseñado aquí, os estamos utilizando un montón de cosas, ¿no? Pues os hemos dicho ahora, os he dicho Twitter, venimos utilizando Facebook, estamos utilizando Blogger, hay gente que utiliza Google+, ¿vale? Pues entonces, tener que entrar en cada una de estas herramientas
cada vez que queramos lanzar un mensaje, difundir una publicación, difundir nuestra última ponencia en un congreso, si tenemos que entrar de una en cada una de ellas, al final acabamos perdiendo un montón de tiempo. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Con aplicaciones que nos pueden gestionar varias redes sociales a la vez. Nosotros os vamos a recomendar una, hay muchas más, Nosotros os vamos a recomendar HotSuite, ¿de acuerdo? De hecho, una de las tareas que os proponemos ahora va a ser configurar HotSuite y aprender un poco su manejo. Una de las ventajas que tiene HotSuite es que te permite gestionar varios perfiles a la vez. Si no recuerdo mal, la versión gratuita te deja, no sé si son 3 o 4 perfiles, y ya la versión de pago te deja hasta 100. Eso ya sería para profesionales, community managers y cosas así. ¿De acuerdo? Pero una de las cosas muy interesantes es que puedes programar los tweets. ¿De acuerdo? Es decir, tú puedes entrar y dejar un tweet programado para un determinado momento. Es decir, no entras a Twitter y pones 27 tweets en los 10 minutos que tienes libres. Lo que puedes hacer es que en esos 10 minutos configuras los tweets para irlos lanzando a diferentes horas. ¿De acuerdo? Puedes configurar pues, diferentes días, diferentes horas, etc. Entonces esto es una de las ventajas que tiene. Y de esa manera lo puedes programar y yo, imaginaros, por ejemplo, podría lanzar un tweet que saliera a la vez en mi Twitter, en mi LinkedIn y en vuestro grupo de Facebook. Esto sería un mensaje a las 3 redes a la vez, solo escribiéndola en una única ocasión. ¿Vale? Entonces, bueno, otro aspecto importante que os quiero comentar hoy es el configurar nuestro PLE investigador. ¿Vale? Esto sé que ahora suena todo un poco raro, vamos a ir viendo qué quiere decir esto de PLE y qué quiere decir esto de que lo tenemos que configurar. No os asustéis, que es más sencillo de lo que parece. ¿Vale? Fijaros, a ver, las siglas PLE vienen del inglés, de Personal Learning Environment, ¿vale? Y al final es lo que se ha denominado como entorno personal de aprendizaje. Y al final es un poco las herramientas o todas aquellas aplicaciones que una persona utiliza de una forma más o menos asidua y de forma autónoma para aprender. ¿De acuerdo? Entonces, al final es eso. Es como si fuera un entorno en el que yo he configurado a mi gusto y aprendo. Dentro de este entorno personal de aprendizaje está también lo que se llama Personal Learning Network, ¿vale? Que sería el PLN, que es la red social de aprendizaje. Es decir, de qué personas me he rodeado yo en mis redes y de las que yo aprendo. ¿Vale? Esto suena un poco extraño hacia el principio, pero si os metéis en estos temas y os rodeáis de una buena red de personas, de investigadores que difunden su investigación a través de diferentes redes, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo Twitter, os va a ser muy útil y os vais a enterar de un montón de cosas, de investigaciones que se pueden hacer. No es el primer proyecto de investigación que se genera a través de Twitter. Nosotros hemos hecho algunos proyectos con gente que hemos conocido a través de Twitter y que todavía no conocemos personalmente. Entonces, bueno, esto todo tiene todo su tiempo, ¿eh? Esto no quiere decir que entréis ya el primer día y ya el primer día todo esto funcione. Pero yo creo que sí es interesante mantener cierta actividad en estas redes. No quiere decir que estéis todos los días 27 veces ahí, pero sí cierta actividad, pues ahí intercambiando información con otras personas, ¿vale? Lo que os digo antes, os repito, muy importante de quién nos rodeemos, ¿vale? En función de la gente que nos rodeemos, pues nuestro entorno personal será más rico o menos rico, ¿vale? Cuanto más riqueza, mucho mejor. Y no tengáis miedo en Twitter o en Facebook o tal a seguir gente, no pasa nada. Decía alguien que en Twitter lo divertido empezaba cuando seguías a 200 personas, que es cuando eso adquiría un poco de vidilla, ¿vale? Entonces, recordemos un poco lo de la identidad digital que habíamos visto el primer día. No sé si os acordáis que habíamos visto, ¿no?, que teníamos ya ahí varias cosas a las que atender como investigadores, ¿vale? Y si además de investigadores estamos en la universidad y somos profesores, acordaros que hablábamos de docencia, de investigación,
de gestión y que ahora se estaba empezando a hablar de difusión y divulgación de la investigación. ¿Vale? Entonces, un poco nuestro entorno personal de aprendizaje al final va a englobar un poco lo que nosotros hagamos. Sobre todo eso, yo soy docente, investigador y además tengo que hacer difusión y divulgación, pues un poco mi entorno personal de aprendizaje combina esos tres aspectos. El primer día decíamos, ¿qué faceta quiero mostrar? Si al final eres investigador, solo investigador en un centro de investigación y quieres difundir o divulgar, pues entonces evidentemente tu entorno personal de aprendizaje irá sobre todo orientado a herramientas que tengan que ver con la investigación y herramientas que tengan que ver con la divulgación. ¿Vale? Siguiente cuestión. ¿Cómo vamos a conseguir todo esto? Entonces, ¿qué nos decían o qué se espera de nosotros los investigadores a día de hoy? Pues antes se esperaba un investigador, vamos a decir, desconectado, que sí que es verdad que hacía su trabajo en el laboratorio, donde investigue. Una vez hacía eso, después publicábamos nuestros resultados de investigación o íbamos a congresos o cosas así, ¿vale? Pero a día de hoy se está esperando además que estemos conectados, ¿vale? Lo que sería el Networked Researcher. Esa es un poco la idea. Que seamos capaces de difundir, pues a través de nuestro blog, que seamos capaces de manejarnos en videoconferencias, por si tenemos que entrar por videoconferencia a dar una charla, a dar una ponencia, de tribunal de una tesis, ¿vale? Una serie de cosas así. Que seamos capaces de manejarnos en entornos virtuales, a través de, por ejemplo, cómo mostramos nuestras presentaciones que hemos hecho en congresos. Pues puede ser a través de SlideShare. Una vez lo tengamos en el SlideShare, que es como el YouTube pero de los PowerPoint, ser capaz de llevarlo al blog y en el blog después difundirlo a través de diferentes redes sociales o nuestros papers difundirlos en redes sociales de uso común, redes sociales específicas, ¿de acuerdo? Ya se nos exige un pasito más, tener una serie de competencias digitales que se supone, bueno, pues nos van a ayudar en el proceso de investigación y sobre todo a dar mayor visibilidad a la investigación, es decir, a lo que hacemos. Y si somos capaces de acercarlo a la sociedad, al fin y al cabo, pues es un poco una cuestión de ética y de moralidad, que si nosotros en la mayoría de los casos estamos investigando con fondos públicos, lo lógico es devolverle a la sociedad un poco aquello que nos da para poder realizar nuestras investigaciones. Entonces, bueno, la cuestión es, vale, ¿y cómo hago yo todo esto? Porque entonces tenemos que gestionar un montón de información, también tenemos que hacer gestión, tenemos que hacer nuestros propios experimentos, nuestra propia investigación, nuestros propios análisis estadísticos, nuestras comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que al final el tiempo es escaso. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es, desde mi punto de vista, un poco el párate y piensa. Es decir, a ver, ¿qué quiero hacer yo y qué es lo que necesito en este momento? ¿Qué quiero hacer? ¿Divulgar? ¿Divulgar y difundir? ¿Solo difundir? ¿Qué necesito o qué herramientas necesito? Cuestión, lo que os digo, no hace falta que cojáis 53.000 herramientas, ni todas las que se os ocurran. Sí que es verdad que irlas probando y aquellas que os sean útiles y os faciliten el trabajo, quedaros con ella. ¿Sabéis manejar, por ejemplo, un gestor bibliográfico? Pues ya está, quedaros con él. No hace falta que sepáis manejar 5, 6 o 8. Con uno que os sea útil y funcione, quédate con él, ¿vale? Domina lo que utilices. Eso sí que es importante. Y entonces, tratar de buscar aquellas redes que decíamos que potencien la difusión de lo que haces. Cada uno, pues, tiene algunas preferencias. Hay gente que se desenvuelve mejor en Facebook, gente que se desenvuelve mejor en ResearchGate, gente que se desenvuelve mejor en Twitter. Escoger un poco aquellas que creáis que tienen mayor potencia para la difusión de la investigación, siempre teniendo en cuenta la potencial audiencia. ¿De acuerdo? Si queréis que eso llegue a investigadores, únicamente ResearchGate. Si queréis que llegue un poco más a la sociedad o a un núcleo más amplio de personas, quizás habría que utilizar una red tipo Twitter, ¿vale? Entonces, otra cuestión es que no hay prisa, esto es poco a poco. La integración de las tecnologías
tiene que ser muy poco a poco. ¿Por qué? Nosotros llevamos formando profesores bastantes años en el uso de tecnologías y es algo que hemos visto. O lo van integrando poco a poco o si llega un aluvión de herramientas, al final sí, cacharrean un poco, pero se acaban agobiando y acaban por no utilizarlas. Entonces, mi consejo es que primero penséis qué queréis hacer y que después veáis qué herramienta necesitáis. ¿Vale? No escojáis primero la herramienta y luego digáis qué puedo hacer con ella. Esto, bueno, son consejos que yo os doy. ¿Vale? Entonces, cuestión, ¿qué herramientas puede tener mi entorno personal de aprendizaje? Yo os voy a dar un poco un kit de supervivencia básico desde el punto de vista de la investigación. Luego cada uno que utilice pues, o integre las herramientas que quiera. Y lo que os digo, con paciencia, no hace falta integrarlas todas ahora de golpe, ¿vale? Con tiempo, poco a poco, se irá integrando y nuestro entorno personal de aprendizaje irá creciendo y se irá enriqueciendo. Un entorno que además no es estático, ¿vale? Porque muchas veces cambiamos unas herramientas por otras, porque en un determinado momento una herramienta puede pasar a ser de pago y ya la dejamos de utilizar, o sale otra que tiene una funcionalidad o una serie de funcionalidades mucho mejores que la que usábamos, ¿vale? Esto entendiendo que es un poco dinámico. Entonces, mirad, fijaros, con lo que nosotros estamos viendo o hemos podido ver a lo largo del curso, ya podemos organizar un poco nuestro entorno personal de aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a organizar? Lo vamos a organizar a través de una herramienta que se llama Simbaloo, ¿vale? Es una herramienta muy sencilla que al final es una aplicación a la que tú entras y dentro de esa aplicación vas a tener una serie de iconos que al final te van a dar enlaces a otras aplicaciones que utilices. Es decir, va a ser como una especie de página de inicio, ¿vale? Y viene bastante bien. Por ejemplo, pues, ¿qué utilizo para producir y almacenar? Pues hemos visto Google Drive, ¿no? Pues ya tengo ahí una herramienta de nuestro entorno personal de aprendizaje. Luego también utilizamos herramientas para gestionar la información. En este caso, os hemos explicado Digo en el curso y también hablamos un poco de Mendeley. Pues ahí nos sirve para gestionar información. Después, otro aspecto, ¿dónde obtengo información? Aquí hemos aprendido a hacerlo de Feedly, ¿vale? Y después, ¿dónde comparto información? Pues aquí tenemos, por ejemplo, ResearchGate, pero también puede ser Twitter, puede ser Facebook, puede ser LinkedIn. Así que, a poco que os hayáis parado a pensar un poco y solo casi exclusivamente en el curso, fijaros ya qué herramientas tiene vuestro entorno personal de aprendizaje o vuestro entorno personal de investigación, en este caso, si lo preferís, ¿vale? Entonces, fijaros, sobre la identidad digital, aplicaciones, ya tenéis el ORCID, ¿verdad? Es una cosa a la que podéis poner acceso ahí desde nuestro Simbaloo. Ya tenéis el Blogger, ¿vale? El blog ese os va a ayudar a daros una identidad como investigadores, en este caso porque es de lo que va a ir el blog. Y hay otra opción también que es el Researcher ID, que es muy parecido al ORCID, pero en vez de ser de Scopus, como si dijéramos, este es de la Web of Science, si no recuerdo mal. ¿Vale? Para gestionar tareas, más herramientas. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros para gestionar tareas hemos visto aquí en el curso Digo, pero también tenéis el correo electrónico, por ejemplo, de Gmail, el calendario de Google, el Google Calendar, no sé si alguien lo conoce, pero viene bastante bien, el Evernote también, para ir anotando ahí, haciendo anotaciones y anotar cosas así un poco tipo agenda, y al final lo que ponemos, el RSS, que es el simbolito que habíamos puesto, que habíamos dicho que sirve para suscribirse a las revistas, ¿vale? ¿Más herramientas? Pues para buscar y compartir contenidos, las redes sociales más conocidas, ¿vale? De difusión, las más comunes, como son Facebook, son Twitter, Google Plus y LinkedIn, ¿vale? Entonces, después también, para mostrar más ya un perfil científico, vamos a ver ResearchGate, el otro día habíamos visto Google Académico, existe otra red social para científicos, para investigadores, que es academia.edu, que también está bastante bien, y después teníamos la opción esta que habíamos dicho de Mendeley, ¿vale? Como gestor bibliográfico. Entonces, bueno,
Recordemos también, para producción, almacenamiento y difusión, también tenemos más herramientas, ¿vale? Son herramientas que yo os voy diciendo porque os pueden venir bien. Tenemos Dropbox, que me imagino que muchos los utilicéis, que al final es un almacenamiento que si tú lo tienes instalado en tu ordenador, yo por ejemplo ahora edito un documento aquí en la universidad, me voy a mi casa, arranco el ordenador, me conecto a Dropbox y el documento está actualizado automáticamente. Ya nos hemos olvidado de las llaves USB, mandárnoslo por correo electrónico, etc. Google Drive, ayer no os lo dije, pero también tienes la posibilidad de instalar una aplicación de escritorio, ¿vale? Y te haría la misma labor o el mismo servicio que Dropbox. ¿Sí? Si lo tienes instalado, por ejemplo, yo en el ordenador de la facultad y en el ordenador de casa, lo mismo. Cuando edite aquí un documento, si lo tengo almacenado en Google Drive, cuando llegue a mi casa, automáticamente ese documento se habrá actualizado. ¿Vale? Alguna opción más es el símbolo este, que son dos muñequitos, así como dándose un abrazo, es el de SlideShare, que es como si dijéramos el YouTube, pero de los PowerPoints, ¿vale? Está bastante bien también para difundir pues, los PowerPoints de pues, congresos que hagamos, ponencias, etc. Y luego finalmente también tenemos YouTube, que también, si os fijáis, yo por ejemplo, ¿cómo lo hago? Pues los tutoriales que os estoy haciendo los estoy dejando en YouTube y es la forma que tengo de compartirlos con vosotros, ¿vale? Y aquí he puesto el símbolo de la Universidad de Burgos y lo hemos puesto por una razón, porque la Universidad de Burgos, no sé si lo sabéis, pero también tiene un repositorio institucional. Y en ese repositorio institucional podréis encontrar pues desde los manuales de Moodle que hemos hecho hasta también pues tesis doctorales, trabajos fin de máster, proyectos fin de carrera, de algunas ingenierías, etc. Entonces ya es otra opción, ¿no?, que tenemos. Y finalmente para pues eso, gestionar las bibliografías y buscar artículos y utilizar bueno, pues bases de datos, sí que os recomiendo pues eso, como gestores de bibliografías, quizás los más conocidos sean RefWorks, EndNote, Zotero y Mendeley, ¿vale? RefWorks y EndNote, si no recuerdo mal, son de pago, entonces si la universidad las ha pagado o el centro de investigación donde estáis los ha pagado, pues tendréis acceso a ellos. Yo hubo unos años que la Universidad de Burgos tenía el RefWorks y estaba encantado con él. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues con esto de la crisis se terminó la subvención y ahora pues me he pasado a Mendeley. Y finalmente, para hacer bases de datos, esto me imagino que ya lo sabréis por los máster que habéis hecho, pues vuestros directores de tesis, y si no, me imagino que en el curso de biblioteca os lo explicarán, pero al final las más conocidas son las Web of Science y Scopus. Y tal vez, dependiendo de la rama en la que estéis, pues en muchas ocasiones también Medline puede ser importante, ¿vale? Una cuestión importante es que este entorno personal de aprendizaje y todas estas aplicaciones que vamos viendo también las podemos tener en los dispositivos móviles, ¿vale? Es decir, que también nos permite la movilidad. Y digo que nos permite la movilidad porque además daros cuenta que en el momento que empecéis aquí, pues igual os empiezan a mandar a hacer estancias de investigación a otros centros. Podéis tener estancias cortas que igual vais una semana a un centro aquí cerca, o colaboráis con un centro y tenéis que ir varias veces a la semana, o ya tenéis que hacer una estancia larga que os podéis ir 3 meses, 6 meses, un año, lo que sea, a otros centros de investigación, en este caso en el extranjero. Entonces, bueno, todas estas cosas nos permiten llevarnos de una manera sencilla todos los materiales que hayamos generado o que necesitemos. Además también, en el momento que empecéis, pues eso, os empiezan a enviar a congresos, o empecéis a ir a congresos, a reuniones científicas, a reuniones con otros grupos de investigación, a reuniones de proyectos de investigación. Entonces, muchas veces al final vais a estar con el portátil debajo del brazo, ¿vale? Entonces esto es una opción que tenemos que tener en cuenta, que la mayoría de estas aplicaciones que estamos viendo funcionan en dispositivos móviles. Entonces, bueno, para organizar nuestro entorno personal de aprendizaje, ya os digo, vamos a utilizar Symbaloo, ¿de acuerdo? Entonces, Symbaloo, ya os digo, veis, es lo que ahora mismo estáis viendo en pantalla, es como una especie de pantalla de inicio, y si veis ahí, hay una serie de iconitos
y aparece, ¿no?, la B de Blogger, el About Me, la RG de ResearchGate. Entonces yo voy pinchando en cada uno de ellos y automáticamente me los va abriendo. Es decir, que no me tengo que saber de memoria pues todas las direcciones web de un montón de cosas, ¿vale? Entonces yo en mi ordenador, además si estoy logueado, pues si pincho en ResearchGate me lo abriría y no tendría que meter clave y contraseña. Ya automáticamente me lo abre, ¿vale? Este sería un esquema muy básico de más o menos lo que hemos ido viendo a lo largo del curso. Es decir, que si organizáis vuestro entorno personal de aprendizaje en Symbaloo, pues más o menos de inicio tendría que tener casi esta estructura, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Por otro lado, también tener en cuenta que podéis añadir otras aplicaciones que ya conozcáis. Mi consejo sobre todo es que le deis cierta estructura. Es decir, por ejemplo, pues arriba a la izquierda pongo aquellas herramientas que son redes sociales. Arriba a la derecha pongo lo que sería para gestionar la información. Abajo a la derecha lo de almacenamiento de información. Darle cierta estructura porque si no al final acaba siendo caótico, ¿vale? Incluso aquí estáis viendo solo una única pantalla, pero podéis tener varias pantallas de inicio, ¿vale? Con diferentes aplicaciones y cosas que más o menos vayáis utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos yo creo que con esto hemos dado ahí una visión un poco general a lo que sería el uso de las redes dentro de la investigación, ¿vale? Entonces ahora simplemente os explico un poco así por encima las tareas. Os hemos dejado ahí 5 tareas finales. Lo que sí que tened en cuenta, que ya lo he comentado antes, es que en teoría el curso acaba hoy a las 8, ¿vale? Pero en este caso no es necesario terminar hoy a las 8, ¿vale? Al ser online, pues vamos a irle dando un poquito lo vamos a extender un poquito más y lo vamos a dejar hasta mañana a última hora, para que os dé tiempo pues a hacer tareas e ir rematando alguna cosa que tengáis ahí pendiente, ¿vale? Entonces hoy la primera tarea que os mandamos es un poco configurar el perfil en ResearchGate, ¿vale? Entonces, una cosa que tenéis que tener en cuenta es que ya veis que siempre os dejamos las tareas paso a paso. ¿Qué ocurre? En este caso las hemos dejado hechas para que alguien que empiece desde absolutamente cero. Es decir, explicamos, por ejemplo, Twitter de una manera tan básica que si alguien ya lo ha utilizado, todo eso lo puede ir pasando, ¿vale? No hace falta que repita ese proceso. Pero lo dejamos explicado para una persona que nunca ha usado Twitter y que tenga que ir configurando poco a poco y tenga que entender pues qué es el botón de retweet, qué es un hashtag y todas estas cosas, ¿vale? La primera tarea es configurar el ResearchGate, ¿vale? Habíamos dicho. La siguiente tarea sería ya crearnos una cuenta de Twitter si no la tenemos, y si la tenemos, pues podemos utilizar esa. Es ir siguiendo los pasos de la tarea y al final del todo se os pide que lancéis unos tweets, pero de unas determinadas cosas, de unas determinadas cuestiones y con un determinado hashtag, ¿vale? ¿Y por qué ese hashtag? Porque yo ahora voy a configurar una especie de periódico de aula y todo lo que aparezca en ese hashtag va a quedar ahí guardado y almacenado, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces de hacer una especie de periódico digital con un contenido bastante chulo, un periódico digital de divulgación de cosas científicas, que yo creo que puede quedar bastante bien. La siguiente tarea os enseñamos a manejar un poquito HotSuite, ¿vale? Para que aprendáis a programar tweets y que aprendáis un poco a gestionar, ¿vale? HotSuite, porque permite también tener las listas ordenadas de Twitter ahí a un vistazo, permite seguir un hashtag y es mucho más sencillo que la aplicación web de Twitter. Lo mismo, al final de la tarea os vamos a pedir que lancéis una serie de tweets, pero con una serie de condiciones y de unas cosas determinadas, ¿vale? Y lo mismo ocurre con lo del hashtag. Muy importante lo del hashtag, ¿eh? No lo olvidéis, para que así se incluya en el periódico del aula. Y en un penúltimo lugar, ¿vale? Sí que os pedimos que configuréis hemos puesto el entorno personal de aprendizaje.
es que organicéis el Symbaloo con todas las herramientas que hayáis utilizado o que hemos utilizado durante el curso. ¿Vale? Si alguien quiere añadir más herramientas o más aplicaciones, oye, porque las usa y porque le interesa Symbaloo y quiere hacer uso de él, pues no hay ningún problema en que las añada. Y la tarea final, ¿vale? Es una entrada en el blog. Una entrada final, y ahí os explicamos un poco ya en la explicación de la tarea qué tiene que contener esa entrada. ¿De acuerdo? Es una pequeña reflexión sobre lo aprendido durante el curso y también un pantallazo, una captura de pantalla donde mostremos nuestro entorno personal de aprendizaje. Es decir, una captura de pantalla de nuestro Symbaloo ya organizado. ¿De acuerdo? Entonces, con esto yo ya me despido de vosotros, de manera de los seminarios. Entonces, os seguiré atendiendo a través del grupo de Facebook, si alguien necesita cualquier cosa, e iré revisando un poco, bueno, pues las tareas y así, pero entonces, bueno, ya casi poniendo punto y final al curso, que esperamos que os haya sido útil. Somos conscientes de que os hemos hecho trabajar bastante, pero es la única forma que veíamos de aprender a utilizar estas herramientas que os hemos propuesto. Entonces, sin más, ya os dejo que continuéis con las tareas y cualquier duda, pues no dudéis en preguntar. Venga, un saludo.